Si estás viendo este video, necesito que pares todo lo que estás haciendo ahora mismo. Cierra las otras pestañas, baja el teléfono y escucha con atención, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es entretenimiento, no es teoría conspirativa y tampoco es casualidad. Es un patrón que lleva más de 500 años esperando ser completado, y que en este preciso momento, en el año 2026, se está cerrando frente a nuestros ojos de una manera que ningún analista político, ningún economista y ningún medio de comunicación se ha atrevido a explicar con claridad. Hace más de 5 siglos, en el sur de Francia, un médico llamado Michel de Nostradamus se despertaba de madrugada empapado en sudor, con visiones que lo perturbaban profundamente. Veía guerras, imperios derrumbándose, líderes que nadie conocía aún, ciudades que todavía no existían. Lo escribía todo en un lenguaje cifrado, mezcla de latín, griego antiguo y francés medieval, porque sabía que si hablaba con demasiada claridad, la Inquisición lo condenaría. Pero lo escribió igual, porque lo que veía era demasiado importante para llevárselo a la tumba. Hoy, en 2026, investigadores de Francia, España, Italia y Estados Unidos están señalando una serie de cuartetos muy específicos que describen con una precisión que eriza la piel a un hombre poderoso de Occidente, a una nación fracturada como nunca antes, a mercados que se desmoronan y a un reordenamiento global que está ocurriendo exactamente ahora. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque cada semana traemos verdades que el mundo necesita escuchar y no querrás perderte lo que viene. Para entender por qué estas profecías importan ahora más que nunca, primero necesitas conocer quién era realmente Nostradamus, porque la mayoría de la gente tiene una imagen distorsionada de él. No era un místico excéntrico encerrado en una torre. Era médico, y uno de los más respetados de su época. Durante la epidemia de peste bubónica, cuando casi todos los doctores huían despavoridos, él se quedó. Usaba métodos radicales para el siglo XVI, ventilación, higiene, plantas medicinales. Salvó vidas cuando todos los demás las abandonaban. Pero sus visiones nocturnas eran otra dimensión completamente distinta de su vida. Colocaba un cuenco de agua sobre un trípode de bronce, se concentraba en la llama de una vela y esperaba. Lo que llegaba en esos estados contemplativos lo dejaba sin palabras durante días. Sus 942 cuartetos, agrupados en 10 libros llamados Las Centurias, describen eventos futuros con un lenguaje deliberadamente oscuro que solo el tiempo podía descifrar, y el tiempo lo ha hecho. El ascenso de Napoleón, la aparición de Hitler, la Revolución Francesa, los atentados del 11 de septiembre, incluso la pandemia de 2020. Cada vez que el mundo entra en convulsión, alguien abre las centurias y encuentra una descripción que encaja de manera inquietante. Pero hay algo fundamental que casi todos los análisis omiten. Nostradamus dejó escrito en el prefacio de su obra que sus profecías no eran decretos inapelables del destino. Eran advertencias. Mapas de un futuro posible, no inevitable. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Ahora llegamos al centro de lo que tiene al mundo hablando en este momento. Abre cualquier edición moderna de las centurias y busca la Centuria 3, Cuarteto 81. Cuando investigadores independientes lo tradujeron en los últimos 2 años, algo en esas palabras heló la sala. El cuarteto describe a un gran hombre del occidente que será elevado 2 veces al poder, que en su segunda elevación traerá una era de división interna tan severa que su nación parecerá 2 países distintos bajo el mismo cielo, y cuya caída no vendrá de un enemigo externo sino de las fuerzas que él mismo desató. Un hombre del occidente elevado al poder 2 veces. Una nación dividida como 2 países. Una caída provocada por sus propias decisiones. Si estás pensando en Donald Trump, no eres el único, y hay más. La Centuria 1, Cuarteto 40,
describe a un hombre de cabello como el fuego del poniente, que vendrá del mundo nuevo con palabras que encenderán multitudes, que prometerá restaurar la grandeza perdida de su nación y que será amado por la mitad de su pueblo y odiado con igual intensidad por la otra mitad. Recuerda que cuando Nostradamus escribió esto, América ni siquiera existía como concepto en la mente europea. La precisión de esa descripción, 5 siglos antes de que ocurriera, resulta difícil de explicar con cualquier argumento racional. Y después viene la Centuria 6, Cuarteto 97, el más debatido en foros especializados. El colapso de los mercados del Gran Occidente en un año que varios sistemas numerológicos asocian con el número 26, acompañado de aranceles que rompen alianzas históricas, monedas que pierden valor y naciones que habían sido aliadas volviéndose neutrales o incluso enemigas. Lo que hace que estos cuartetos resulten tan perturbadores no es solo su contenido, sino el contexto en que los estamos leyendo ahora mismo. En 2026, las guerras comerciales que comenzaron en 2025 han escalado a niveles que los economistas de hace una década habrían declarado imposibles. La OTAN atraviesa tensiones internas sin precedente histórico. El dólar ha sido cuestionado como moneda de reserva global de una manera que no ocurría desde Bretton Woods. Y el tejido político de las democracias occidentales más antiguas muestra fracturas que cada semana se hacen más visibles y más profundas. La Centuria 4, Cuartetos 14 y 68, los más analizados en los últimos meses, hablan de lo que Nostradamus llama la caída del gran señor del Occidente. No por asesinato, no por derrota militar, sino por algo mucho más sutil, la caída por sus propios decretos. Un líder que en su intento de restaurar un orden pasado desencadena fuerzas que ya no puede controlar. Cuyas propias decisiones económicas, cuyas propias rupturas con aliados históricos, cuyas propias confrontaciones con las instituciones que lo rodean crean un torbellino del que no puede salir. Y alrededor de esa caída, los mercados de Occidente tiemblan. Los datos reales de 2026 hacen que estas palabras sean muy difíciles de ignorar. Las políticas arancelarias generaron una reacción en cadena que los propios economistas de la administración no anticiparon. La deuda federal americana ha alcanzado niveles que hacen que la palabra sostenible sea casi imposible de pronunciar con seriedad. Los aliados históricos de Washington están tomando decisiones estratégicas que hace 5 años habrían sido impensables. Pero aquí es donde este análisis da un giro que la mayoría de los canales nunca toman, porque quedarse solo en la política sería perder lo más valioso de todo esto. Hay una dimensión espiritual en estas profecías que lo cambia todo completamente. Nostradamus no era un profeta del Apocalipsis. Era, como lo describen quienes han estudiado su obra con más profundidad, un cartógrafo del tiempo. Y los buenos cartógrafos no solo señalan los precipicios, también muestran los caminos que los rodean. Las tradiciones espirituales de todo el mundo, desde el budismo tibetano hasta la cábala judía, desde las enseñanzas de los pueblos originarios de América hasta la tradición hindú, comparten una idea central que el mundo moderno parece haber olvidado: los colapsos no son el fin de nada. Son transformaciones. El tarot, uno de los sistemas simbólicos más antiguos de Occidente, tiene una carta llamada la Torre. Muestra un edificio alto siendo golpeado por un rayo, con personas cayendo desde lo alto. La mayoría la interpreta como catástrofe pura. Pero los maestros del tarot enseñan algo diferente: la torre no destruye lo que vale la pena. Destruye lo que fue construido sobre mentiras, sobre fundamentos que nunca fueron sólidos, y en ese proceso libera a quienes estaban atrapados dentro de estructuras que ya no servían a ningún propósito real. Eso es exactamente lo que Nostradamus veía en el periodo que muchos asocian con 2026. No solo colapso. Liberación. Y esa palabra cambia completamente la forma en que deberíamos estar viviendo este momento.
Desde una perspectiva simbólica y arquetípica, Trump no es simplemente un político. Es el catalizador, el acelerador, ese elemento que en química llamamos reactivo, no necesariamente crea la reacción, pero la hace ocurrir más rápido y con mayor intensidad. Las tensiones que él representa, la desigualdad económica, el resentimiento de clases que el sistema globalizador fue acumulando durante décadas, la pérdida de identidad cultural de comunidades enteras, el descrédito progresivo de las instituciones, todo eso existía mucho antes de Trump y existirá después. Lo que Nostradamus parece haber visto es que este tipo de figura histórica, que aparece en todos los grandes imperios en sus momentos de transición, actuaría como acelerador de un proceso que de todos modos estaba en marcha, el colapso del orden mundial de posguerra. Roma tuvo los suyos. El Imperio Británico tuvo los suyos. Y ahora el orden americano que dominó el siglo XX tiene el suyo. Esto no es un juicio moral. Es el patrón. Y reconocerlo no significa rendirse ante él, significa tener la lucidez de no confundir el síntoma con la enfermedad, de entender que lo que está colapsando no es la humanidad, sino una configuración específica del poder global que tenía fecha de vencimiento desde hace mucho tiempo. Esa distinción entre el colapso de un sistema y el colapso de todo, es quizás la más importante que puedes hacer ahora mismo para navegar lo que viene sin que el miedo te paralice o te arrastre. Y ahora llegamos a la parte que casi ningún video sobre Nostradamus menciona, porque no genera el mismo clic de miedo o indignación, pero que es con diferencia la más importante de todo lo que vamos a explorar hoy. En la Centuria X, el último libro de sus profecías, Nostradamus reservó algunos de sus cuartetos más esperanzadores. Después de las imágenes de conflicto, después de los líderes que caen y los mercados que tiemblan, el lenguaje cambia completamente. Aparece lo que los investigadores han llamado la trilogía de la renovación, los cuartetos finales de las Centurias 1, 6 y 10. Hablan de un periodo de renovación profunda. De nuevas alianzas entre naciones basadas no en el poder militar sino en lo que Nostradamus describe como la ley del corazón. De un reordenamiento donde las naciones que antes eran periféricas encuentran un nuevo protagonismo. De una generación que nacerá en el caos pero construirá con una sabiduría que las generaciones del orden no necesitaron desarrollar. Y hablan de algo que él llamó el nuevo concilio de las naciones, no un gobierno mundial en el sentido que algunos temen, sino una nueva forma de cooperación entre pueblos que habrán aprendido, a través del dolor de la desintegración, que la interdependencia no es una ideología. Es una condición real de la existencia humana. Como el adolescente que necesita estrellarse contra sus propias malas decisiones antes de estar listo para escuchar el consejo que siempre estuvo ahí. La humanidad en conjunto parece estar atravesando exactamente ese proceso ahora. Y las señales, si sabes dónde mirarlas, están en todas partes. Porque en medio de todo el ruido político y el caos económico, hay algo que los titulares nunca cubren con suficiente atención. Los movimientos de economía local y regenerativa están creciendo en todo el mundo con una velocidad que ningún analista predijo. Las comunidades que habían sido atomizadas por décadas de individualismo consumista están redescubriendo el valor profundo de la vecindad, de la cooperación, del tejido social que nadie construye desde arriba. Las espiritualidades no dogmáticas, las que no dependen de una institución religiosa sino de la experiencia directa de lo sagrado, están experimentando un resurgimiento extraordinario especialmente entre las generaciones más jóvenes. Y en sus fronteras más avanzadas, la física cuántica, la neurociencia contemplativa y la biología de sistemas están llegando a conclusiones que se parecen cada vez más a lo que los maestros espirituales de la antigüedad enseñaron durante milenios. Todo eso está ocurriendo ahora. Y Nostradamus, en sus cuartetos de renovación, describió algo que suena notablemente parecido a este momento específico, una época en que el conocimiento del cielo y el de la tierra se unirán,
en que los que buscaron la verdad interior encontrarán también la exterior, en que el nuevo lenguaje de las naciones será el de la necesidad compartida. 5 siglos antes de Internet. 5 siglos antes de los movimientos de conciencia global que en 2026 tienen más participantes que en ningún otro momento de la historia humana. La pregunta de cómo es posible que alguien viera todo esto desde el siglo XVI no tiene una respuesta definitiva. Pero la pregunta que sí podemos responder es ¿qué hacemos nosotros con esta información ahora? Porque al final, el verdadero propósito de estudiar estas profecías no es llenarse de miedo ni de fascinación intelectual. Es prepararse. Y prepararse en el sentido más profundo de esa palabra. Las grandes tradiciones espirituales de la humanidad han enseñado siempre que los periodos de caos son los más fértiles para el crecimiento del alma. El budismo habla del sufrimiento no como crueldad del universo, sino como la condición que hace posible el despertar real. La tradición judía, forjada en el exilio y la persecución, produjo algunas de las filosofías más profundas que la humanidad ha conocido. El cristianismo nació en uno de los periodos de mayor violencia política del mundo antiguo. Los momentos de quiebre no destruyen la espiritualidad humana. La condensan. La purifican. La hacen urgentemente necesaria de una manera que los tiempos cómodos nunca logran. Entonces el mapa espiritual para navegar este momento tiene elementos muy concretos. Primero, distinguir entre información y sabiduría. Vivimos en la era de mayor abundancia informativa de la historia, y sin embargo la sabiduría para procesarla sin que nos consuma escasea como nunca. La sabiduría no activa el sistema nervioso. Lo calma. Te da perspectiva. Te recuerda que lo que está ocurriendo, por dramático que se sienta, es parte de un patrón más grande que la humanidad ha atravesado antes y del que ha salido. Segundo, mantener el enfoque en lo que puedes controlar. Tu familia, tu comunidad, las personas que te rodean, las decisiones que tomas cada día sobre cómo vivir, producir y relacionarte. En los grandes momentos de transformación histórica, las personas que marcan la diferencia no siempre son los líderes visibles. Son las personas comunes que con sus decisiones cotidianas construyen las nuevas realidades desde abajo hacia arriba. Cuando el Imperio Romano colapsó, no fue solo una tragedia política registrada en los libros de historia. Fue el momento en que miles de comunidades pequeñas, monasterios perdidos en las montañas, escuelas de filosofía en ciudades que nadie recuerda, redes de comercio local tejidas por personas sin nombre ni registro, comenzaron a construir en silencio los fundamentos de lo que vendría después. El mundo medieval, el Renacimiento, la ciencia moderna, todo lo que hoy damos por sentado tiene sus raíces más profundas en las decisiones de personas anónimas que en medio del caos eligieron preservar el conocimiento, mantener la comunidad unida y seguir viviendo con integridad cuando hacerlo era infinitamente más difícil que rendirse. Esas personas fueron, sin ninguna duda, más importantes para lo que vino después que la mayoría de los emperadores que sí aparecen en los libros. Tú puedes ser una de esas personas ahora mismo, en este momento exacto. No necesitas un título universitario, no necesitas millones de seguidores, no necesitas poder político ni capital financiero. Necesitas claridad sobre lo que realmente importa cuando todo lo superfluo ha sido barrido por el viento del cambio. Necesitas el coraje de vivir de acuerdo con esa claridad aunque el mundo gire en dirección contraria. Y necesitas recordar que no estás solo en este proceso. Hay millones de personas en este planeta que ahora mismo, en idiomas distintos y contextos completamente diferentes, están despertando exactamente a las mismas preguntas que tú. Nostradamus los veía. Los describía en sus cuartetos no como los más fuertes ni los más ricos, sino como los que mantenían la llama interior viva cuando todo a su alrededor estaba siendo consumido. Esa llama es tu propósito. Tu conexión con algo más grande que el ciclo de noticias y el ruido político.
y ningún colapso externo puede apagártela una vez que la has encontrado de verdad. Si este contenido movió algo en ti, si algo de lo que escuchaste hoy resonó más allá de la curiosidad, compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque a veces el mensaje correcto en el momento correcto cambia el rumbo de una persona entera. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos cada semana, porque seguimos explorando juntos los misterios más profundos que este tiempo extraordinario tiene para mostrarnos. Nos vemos en el próximo.